Y bueno, para esta ocasión hemos invitado al expresidente del Banco Central de Bolivia. Nos acompaña el señor Javier Nogales en los estudios. ¿Cómo está, don Javier? Bienvenido. Buenos días, doña Gabriela, ¿cómo está? Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Para nosotros es un gusto que nos esté acompañando en los estudios. Y vamos a invitarle a usted que nos está viendo que se comunique con nosotros al 715-27968. Escríbanos mensajes de texto, escríbanos al WhatsApp para poder conversar también estos instantes. Le decía, se conocía unos datos los últimos, hace días nada más, del Banco Mundial sobre el crecimiento económico, que ubica en 3.7 para el país, considerando el mejor crecimiento de la región. Diferencia con la proyección que tiene el gobierno, sin embargo, son algunos datos que de cierta forma dan a conocer la solidez con relación a otros países de la economía. Sí, bueno, como usted sabe, yo trabajé en el Banco Mundial en Washington por 11 años, o sea, yo conozco bien cómo funciona el asunto. El Banco Mundial no tiene información para decirnos cuánto va a ser el crecimiento este año, porque no tienen los datos. Básicamente ellos se apoyan en la información que tiene el propio gobierno y le hacen algunas cosas, sobre todo para aproximarse a lo que dice el propio Fondo Monetario. Los datos del Fondo Monetario en abril para Bolivia eran 3.8, es decir, 3.7, bueno, están ahí en un punto de comodidad, pero no creo que tenga mucha ¿Información? Mucha validez esos datos. Es una adivinanza más que hacen. Bueno. Yo creo que para hablar de crecimiento hay que mirar un poco la información que tenemos aquí, datos, no opiniones ni nada, porque es algo muy delicado. Creo que la economía boliviana sigue siendo en Sudamérica la economía que está creciendo mejor. En Centroamérica, bueno, Panamá nos está ganando, porque Panamá ha hecho una inversión gigantesca para modernizar su canal. Pero lo que sí podemos decir es que la economía boliviana está desacelerándose y esta es una preocupación. Si vemos nosotros la información sólida que tenemos todos los bolivianos, porque si esperamos a que el INE nos diga, los viejitos ya no tenemos mucho tiempo para esperar. El INE lamentablemente sale muy tarde con su información que ya no sirve. La información sólida que tenemos es la información que la banca prepara día a día, que entra a sus computadoras cada minuto y que cada día se consolida y entra en la información de la ASFI. La ASFI revisa esta información y básicamente la publica con un poco de retraso, un mes de retraso más o menos, pero tenemos información. De acuerdo a esa información, el crédito bancario, que es una medida del crecimiento económico, nos indica que habría crecido 4% entre diciembre del 2014 primero a abril del 2015. Habría crecido 3.97 y habría crecido 4.3% entre diciembre del 2015 y abril del 2016. O sea, del punto de vista de crédito y de inversión, porque el crédito básicamente se convierte en inversión del sector privado. Entonces quiere decir que este año estamos creciendo más rápido en crédito y en inversión privada que el año pasado. No mucho más, porque 4.3 y 3.97 no es muy diferente. Pero sí hay un crecimiento. Pero es un crecimiento. ¿Esto qué significa? Significa que el sector privado sigue teniendo mucha esperanza de que la economía esté funcionando bien y esté invirtiendo. Hay confianza. Y esto es muy importante para subrayarlo. Porque claro, uno le pregunta en la calle a alguien cómo va la economía y te puede decir cualquier cosa, pero la verdad es que en la práctica los bancos están confiando en el sector privado y el sector privado está confiando en la economía y está invirtiendo. Entonces, desde ese punto de vista deberíamos estar
contentos de que hay esa confianza en la economía por el lado del sector privado. Pero por el lado de los depósitos nos muestra que el año pasado, entre diciembre y abril, los depósitos cayeron en 0,14%, porque el primer trimestre es muy malo. Uh-huh. Es muy malo porque la inversión pública cae, como que no pasa mucho. Usted ha visto todos los años la inversión pública. Los primeros meses son bajos, sí. Muy malos, como si hubiera 20 meses en el año, ¿no? Se lo toman con calma. Cuando se apuran es al final ya, el último trimestre. Pero el primer trimestre es bastante malo y eso hace que la economía tienda a caer un poco en comparación con el crecimiento que tienen los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué ha pasado? El año pasado cayó 0,14, pero este año, entre diciembre y abril, los depósitos han caído 3,1%. O sea, esto sí es preocupante, porque 3% ya no es que está más o menos igual, sino que ha caído bastante. ¿Y por qué ha caído esto? Yo pienso que la única explicación es si la inversión privada está creciendo, pero los depósitos están cayendo o han caído, es porque la inversión pública ha disminuido. Y esto es una llamada de preocupación al gobierno, de que no pueden desfallecer los esfuerzos de inversión pública, porque el programa que nos ha mostrado el gobierno el año pasado ha sido bastante bueno en transporte público, en general en los diferentes sectores nos ha mostrado que tiene un programa bastante amplio de inversión. Pero si no ejecuta el programa amplio, pues no pasa mucho. De hecho, la inversión pública es lo que... Entonces creo que lo que hay que hacer potencia, es ¿no? El esfuerzo no puede caer. Ahora, hemos estado sufriendo todos el trauma del referéndum y la señora Zapata y no sé qué cosas, que nos ha dañado el diálogo entre el propio gobierno, por un lado, le ha quitado atención al gobierno de la economía hacia temas políticos, llamémoslos, y esto tiene un efecto también importante en la economía. Pero creo que la noticia de haber caído este año 3% en vez de 0,14% el año pasado es un tema que nos tiene que llamar la atención y que el propio gobierno y el Ministerio de Economía tienen que hacer un esfuerzo grande para sacar su palo y darle a cada ministerio en la cabeza, porque así nomás es para que no caiga el esfuerzo de inversión en el país. Inversión pública. Fíjese que hace unas semanas se hablaba de un crecimiento por parte del gobierno bajo sus parámetros de un 5%. Para tener esto, lógicamente, el pilar siempre ha sido la inversión pública. Y me voy a lo que usted señala, a otra vez acelerar estos datos para que pues, Bolivia tenga este sitial y esto se refleje lógicamente en la economía y en el diario, ¿no?, de las personas que encuentran el movimiento económico sin duda alguna bien ágil. Sí, yo creo que de lo que usted dice yo estoy de acuerdo, excepto en una cosa, que la inversión no solamente es pública, es pública y privada. Y privada, exacto. El año pasado la inversión privada en Bolivia ha alcanzado un récord histórico. Ha pasado los 5,000 millones de dólares, que era el compromiso que había hecho con el gobierno. El sector privado, exacto. Sí. Y ahora ha crecido, en comparación con eso, ha crecido un monto importante del orden del 4%. Entonces, el sector privado sí está invirtiendo, y si el año pasado invirtió 5,000 millones, ahora va a invertir probablemente unos 6,000 millones este año. Pero
la economía ha caído porque nos está mostrando el nivel de depósitos. Ahí no hay dónde esconderse. Y no importa qué diga el ministro o qué no diga el ministro, la economía está disminuyendo. Entonces, el esfuerzo de inversión, si el privado está alto, quiere decir que el público está bajo. Y ahí está la responsabilidad del gobierno de invertir y esforzarse lo suficiente para que no decaiga el nivel de inversión pública. Porque es muy importante el nivel de inversión pública, porque estamos hablando... Entre las metas incluso se ha hablado de 8.000, ¿no?, millones. Sí. Del sector público. Sí, pero después dicen que no hay plata y no se le paga a los discapacitados, porque no hay plata. Entonces no puede ser que haya 8.000 por un lado y después no haya plata por el otro lado. El modelo que una vez hablamos con usted, económico, que es el modelo keynesiano. Yo gasto en Bolivia en la gente para que la gente gaste y la economía funcione. No se ha cumplido en el caso de los discapacitados. No sé qué está pasando ahí. Hay una falta de claridad conceptual. Se habla de la no sostenibilidad de eso, ¿no? Por lo menos estoy hablando de datos que señala el mismo pero gobierno. Si hay 8.000 por un lado y no hay plata por el otro lado. Sí, pero... Bueno, también vamos con los datos que se conocen. Exacto. Muy breve, por favor. Usted hizo una investigación sobre el cobre, y esto viene a coyuntura por lo que está pasando con Chile. Chile se ha llevado el cobre durante ese tiempo a raíz precisamente de lo de 1904. Me gustaría hacer un resumen sobre aquello que usted decía, porque hoy se viene una contrademanda hacia Bolivia. Sí, yo creo que Chile claramente, como se llama, yo he sacado un libro que se llama Usurpación. Creo que Chile efectivamente ha incurrido en ese pecado de usurpación. Y creo que ha sido un pecado muy grande porque nos ha quitado el cobre, porque Chuquicamata era todo boliviano y ahora es todo chileno. Es un monto muy grande de dinero que cada año recibe Chile y que Bolivia deja de recibir. Tan grande es que los propios presidentes chilenos han dicho que es el sueldo de Chile. O sea, Chile vive gracias a Chuquicamata. Si no hubiera habido Chuquicamata, la pobreza en Chile sería muy grande y la riqueza en Bolivia sería muy grande. O sea, más que en el mar nos han quitado una posibilidad de comerciar y tal, pero con el cobre nos han quitado dinero para comprar comida, para comprar educación, para comprar básicamente bienestar y salud a los bolivianos. Y el monto que he calculado equivale básicamente a 100 años de producción boliviana de hoy. Es demasiada plata. O sea, lo grave de esto es de que Bolivia no se ha preocupado de analizar, de entender, de absorber esta información. Falta ese dato, muy bien. Por ejemplo, el señor, se me está yendo el nombre ahorita, alguien ha escrito ahorita, que es un escritor boliviano, Mariano Baptista Gumucio, ha escrito un libro sobre la minería boliviana en San Cristóbal. Ha usado mi dato, solo que se ha equivocado en 1000 veces. En vez de decir 4 millones de dólares, ha dicho 4.000 millones de dólares. O sea, pero eso te muestra que la concepción es de que sí, es un número más, pero no es un número fantástico que significa que Bolivia ha sido por muchos años el país más pobre de la región por culpa de la usurpación chilena. Ahora, ¿qué hace Bolivia con esto? Primero debería diseminarlo. Yo le he entregado la información al gobierno y el gobierno lo ha guardado en un cajón. Si esto es defender los recursos naturales, estamos muy mal. Entonces, debería ponerse las pilas un poco el gobierno sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo es muy breve, sin duda, cuando se tiene que hablar de estos temas, pero ha sido un gusto compartir estos minutos. El gusto ha sido mío, gracias. Muy bien, nos ha acompañado el señor Javier Nogales, expresidente del Banco Central de Bolivia. Una breve pausa y ya retornamos.